de Google. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ya empezar pues en sí con el temario, por fin, en la tercera semana. Y vamos a empezar con el primer tema, que es la relación entre la inducción y la programación. Entonces vamos a ver cómo se pueden especificar datos mediante una especificación inductiva, mediante una especificación gramatical en forma de Backus Now. Luego vamos a hablar de especificación recursiva de programas y los conceptos de alcance y ligadura de una variable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros escribimos un procedimiento, pues cuando usted escribe una función, pues usted debe saber pues cómo se comportan o cómo se esperan los datos de entrada y cómo se esperan los datos de salida. Por ejemplo, si va a ser una suma, pues usted espera que esos sean dos números naturales, y si se salen dos números naturales, pues yo esperaría que la salida fuese un número natural. En los datos, las funciones recursivas también pueden tener definiciones recursivas que faciliten su programación. Entonces vamos a hablar de cómo facilitar la programación en funciones recursivas. Y para eso tenemos dos técnicas, la inductiva y mediante gramáticas. Entonces, ustedes van a definir un tipo de dato como un conjunto de valores, de posibles valores. En este caso lo denotan como S. ¿Y qué va a pasar? Van a haber algunos valores iniciales en S, que son los valores base o valores de partida. Y estos valores están en S, entonces a partir de esos valores base, usted puede definir el resto de valores que están presentes en el conjunto. O sea, básicamente lo que hablan aquí es que usted puede tener una regla recursiva para definir los valores de un tipo de dato. Y eso es lo que vamos a entrar a ver. Miren, por ejemplo, en los números pares, el paso partida es n igual a 2. 2 por definición es par. Si n es par, entonces n más 2 es par. Y con esta simple regla usted puede generar todos los números pares, positivos. Empieza desde 2. ¿Cuál es el siguiente par? Si 2 es par, entonces 2 más 2 es 4, también es par. Si 4 es par, entonces 4 más 2 va a ser par, entonces va a ser 6, 6 es par. Y si 6 es par, entonces 6 más 2 igual a 8 va a ser par también. Entonces, bueno, puede seguir así eternamente. Ahora bien, en el caso de la lista de números, NT es el punto de partida. Recuerden que NT es una lista de cualquier cosa. Y si N es un número y L es una lista, entonces la lista entre NL, el primer elemento es un número y el segundo elemento es una lista, también es una lista de números. Esa es la definición recursiva de números, de listas de números. Y ahora formalmente. Entonces, tenemos que 2 pertenece a S. Dado que, y la regla, dado que n pertenece a S, n más 2 pertenece a S. Y la lista de números. NT pertenece a S. Si L es una lista y n es un número natural, entonces NL también pertenece a S. Entonces, muchachos, ¿cómo demostramos eso? Entonces, para esto, recuerden, muchachos, que deben utilizar el lenguaje Racket y numeral lang EOPL. Y bueno, entonces, define, vamos a definir la definición de números pares. Entonces, la definición de números pares es la siguiente. Primero, 2 está en S, 2 pertenece a S, y si n está en S, entonces n más 2 también está en S. ¿Listo? Entonces, miremos a ver, define is in S. Vamos a ponerle in par S. Entonces, para definir el número de esta manera, lambda, entra un número cualquiera. Y bueno, ¿qué vamos a preguntar? Bueno, lo primero, lo obvio. Si n es igual a 2, pues tienes toda la razón. En otro caso, si n es menor que 2, pues es falso. Y en otro caso, en otro caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar la función recursiva. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a devolver. Como la regla dice n más 2, pues para saber si el número es par, entonces nos devolvemos. Menos n2, le restamos 2. Entonces, vamos a ver. Obviamente, pues yo no puedo meter allí, obviamente, pues la idea es para números enteros pares positivos. Entonces podemos hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, vea, usted es un par. Usted es un par. Y vamos a ver si eso es cierto. Bueno, ahí no me dan las respuestas porque así es la vida. Entonces toca pegarlos acá. Entonces, el primero me va a dar falso, ¿no? Porque 5 no es par.
pero 100.000 es par. Entonces, mediante esta regla recursiva, yo puedo generar todos los números pares. Ahora miremos el caso de una lista. Entonces, ¿cuál es la regla de una lista? De la definición inductiva. Entonces, la definición inductiva dicen que la lista vacía está en S, y en otro caso, si NL también pertenece a S, donde N es un número natural también, ¿sí? Entonces, para hacer eso, muchachos, necesito una regla que me diga Pn es un número natural. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Empezamos con la regla natural. Entonces, la regla de los números naturales, pues es sencilla. 1 pertenece a S. Dado que, y si n pertenece a S, también n más 1 pertenece a S también. O sea, usted puede arrancar desde 1 y le va sumando 1, 1, 1 y ahí genera el conjunto de los números naturales. Entonces empezamos. Define in S, ¿cómo lo llamo? In natural S. Y bueno, este recibe un número natural. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Entonces, lo primero es con un condicional. Decimos que si n es igual a 1, pues eso es cierto. Y en otro caso, si n es menor que 1, pues eso no es cierto. Falso. Y la regla recursiva. En otro caso, in natural S. Entonces, in natural S y a n le restamos 1. ¿Listo? Eso básicamente es lo que hace el doctor Racket con el predicado nombre. ¿Listo? Es el predicado nombre. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya tenemos la regla de los números naturales. Y ahora vamos a escribir el caso de la lista. Entonces, caso de la lista, el siguiente. Define in lista S. Entonces, ¿qué va a pasar? Lambda n. Bueno, entra una lista. Entonces, ¿qué va a pasar? El condicional. Entonces, lo primero es, hey, ¿tú eres vacía? Si tú eres vacía, sí, tú eres una lista. En otro caso, muchachos, ¿qué va a tenerse que revisar? Primero, va a tenerse que revisar si el primer elemento, o sea, el car de la lista, ¿es un qué? Es un número. Entonces, hey, ¿tú eres un número? Y le pasamos a esto la lista S. Entonces, acá, en lista S, y vamos a ver, car de L, en este caso sería ceder. Le pasamos el resto por la regla recursiva. Miren que aquí estoy mapeando la regla recursiva, porque dice NN. Entonces, si N, a ver, entonces, aquí, si NL, perdón, aquí falta algo, es que L pertenece a S. Si L es una lista, entonces le pasamos el pedazo. NL, recuerden que este es el car y este es el CR, entonces el CR debe ser una lista y el N un número natural. Y es lo que estoy haciendo acá. Estoy preguntando si la primera parte, el car, es un número natural y si el segundo es un lista. Entonces, hagámoslo. Entonces, muchachos, vamos a preguntar, por ejemplo, el siguiente caso. En lista S. Entonces, vamos a hacer esta lista. 1, 2, 3, 4. Sería verdadero. Y en lista S, perdón, aquí debería de dar falso. 1, 2, 3, 4.6 y 5, 4. Porque esto no es un número natural, ¿no? Eso debería dar falso. Vamos a ver si es así. Miren acá. Esto es una lista de números naturales, verdadero. Y esto no es una lista de números naturales. Falso. ¿Por qué? Porque el 4.3 no es una lista, no es un número natural. Entonces 4.3 no es un número natural. Entonces de esa manera ustedes pueden pues hacer este tipo de verificadores. Eso es lo que se espera que hagan en las primeras asignaciones con eso, cuando se trabaja con esta parte. Bien, muchachos. Entonces de esa manera yo puedo mapear estas reglas. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, muchachos, de cómo se mapearon las reglas. Si la regla, pues, dice sumar, pues usted devuelve restando. No recomiendo, muchachos, usar divisiones ni módulos, porque la división tiene ese pequeñito problema que no está definida en cero, y el módulo es una operación no lineal. Entonces, pues, puede ser que le lleve a donde no debe ser. Entonces, bien, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? Profe, pero cuando la lista está vacía, ¿por qué retorna verdadero y no falso?
Porque una lista vacía es por definición una lista de números. Una lista vacía es una lista de cualquier cosa. Por definición. Por definición. O sea, yo arranco desde la lista vacía. Por definición lo es. Eso es por eso. Miren acá. Demuestre que la lista 1, 2, 3 vacío es una lista de números. Entonces, dado que 1 pertenece a n, entonces esto pertenece a s, ¿no? Y para el final sale que esto pertenece a s. Entonces, la idea es llegar hasta el caso fundamental. Ahí nos vamos, entonces, aquí nos vamos devolviendo. Entonces, empezamos con esto. Entonces, de esta lista, tenemos esta lista inicial. Recuerden que la regla es la siguiente. Pertenece a S y da entonces NL. Bueno, y me falta que N es un número natural. Entonces, NL también pertenece a S. Entonces, tenemos la primera parte. Entonces, la primera parte, 1 pertenece a S, a N. Y el resto, que es L, aquí lo escribí mal, esta es la regla básica, esta es la regla básica, y L pertenece a, ahora sí está bien, L pertenece a S. Y entonces, vamos a ver, entonces eso pertenece a S y la lista con 2, 3, vacío, cierro 3, cierro 2, también pertenece a S. Entonces, para solucionar esto, tenemos que desbaratarlo. ¿Y aquí qué llegamos? Que 2 pertenece a N, esto se cumple, y tenemos que la lista 3, vacío, pertenece a S. Aún no sabemos. Tenemos que seguir despedazando la regla. Entonces, 3 pertenece a N, pues sí, eso se cumple. Y vacío pertenece a S, sí, correcto. La idea es desbaratar la lista hasta llegar al caso base. O sea, llegar hasta este caso base. ¿Listo? Entonces, llegar hasta este caso. Entonces, 3 pertenece a N, sí. Entonces, verificamos todos los elementos que pertenecen a números naturales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, está el 4.3? Pasa lo mismo, pero 4.3 pertenece a N. Entonces, no. Entonces, eso fue lo que nos pasó ahora. Entonces, con que uno te falle, pues, es falso. Entonces, ustedes lo que hacen es devolverse en la regla que han establecido y llegar hasta el caso base. Siempre se tiene que llegar al caso base. Y es lo que yo estoy mapeando aquí, en estas funciones. Yo siempre mapeo el caso base, siempre mapeo el caso base y siempre mapeo el caso base. Siempre lo hago. Entonces, en el primer taller, pues la filosofía es esa. O sea, cuando ustedes tengan este tipo de verificaciones, tienen que mapear hasta el caso base. Miren este otro caso. Entonces, una lista de números pares. Para hacer los números pares, ¿qué necesitaríamos, muchachos? Para hacer la lista de números pares. ¿Qué se necesita? ¿Un inicio? Un inicio. ¿Cuál sería el inicio? Correcto. Entonces vamos con los números pares. Necesitamos, pues, la lista vacía. Ese es el inicio. Pertenece a ese. ¿Sí? La lista de números. La lista vacía es, por definición, una lista de cualquier cosa. Es el fondo. O sea, es lo genérico de las listas. Entonces, como yo le digo a los muchachos, si usted ve una lista vacía en la calle, ya es lo que usted quiere. ¿Sí? Pone una lista de cualquier cosa. Bien, ahora... Entonces, una lista de números. Y ahora, tenemos la regla de listas. Si L pertenece a S y N es un número par, entonces NL también pertenece a S. Ahora bien, ¿qué nos faltaría definir ahí? ¿Qué nos faltaría definir ahí? Que sean múltiplos de 5, ¿no? No. Estamos en este apenas. ¿Nos falta definir algo ahí o ya está? ¿Faltaría un límite? Tampoco. O sea, miren aquí, ¿qué hace falta definir aquí ya para terminar la regla? Hay una cosita que hace falta, una cosita chiquita. Profe, que n más 2 sea par. Falta definir la regla de pares, correcto. Entonces, 2 por definición es un número par, y si n es par, entonces n más 2 también será par. Tengo que definir este conjunto, hace falta, para poder hablar de números pares. Entonces, dado eso, muchachos, cuando ya se tienen estas reglitas, entonces nosotros ya podemos hacer lo siguiente. Nosotros ya podemos definir la regla de los números pares. Entonces, ¿cómo es la regla de los números pares? En vez de la lista de números pares. Entonces, tenemos la lista de números pares.
Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, primero, regla de pares. Pero la regla de pares, tenemos aquí. Entonces, esa función nos da la regla de los pares. Ya la tenemos hecha, ¿sí? Mira aquí, ya la había hecho, ¿sí? Entonces, ya tengo la regla de los pares. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, define is lista par. Entonces, si usted es lista par, lo primero es, vea, ahí faltó el lambda. Vea, si usted es una lista vacía, entonces, pues sí, usted es una lista de pares. Por definición, la lista vacía es la base de todas las listas. Listo. Y ahora viene el otro, listo. En otro caso, verifique que el car es ¿qué? ¿Por qué tengo que hacer esta primera verificación, muchachos? Miren la regla. El primero que tiene que ser el car. Par. Tiene que ser un par. Y en otro caso, is lista par, el CDR de él. Que ya funciona. Entonces, el lista par. Entonces, bueno, empecemos con una lista sencilla. 2, 4, 6, 8, 12. Esto es verdadero y es lista par, comillas, 2, 4, 6, 7, 8, 12. Esto sería el falso. ¿Listo? Corrámoslos. A ver si todo está bien. Esto se llama ispar S, impar. Qué nombre tan feo, es realmente is. Pero bueno, no importa, no voy a cambiarlo. Entonces, diremos estos dos ejemplos acá. Y miren, esta es par, verdadero, y la otra es par, falso. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, listas de pares, que listas de tuplas, que listas de tal cosa, entonces allí toca hacer, por cada una de las cositas, toca hacer una regla. Entonces, por ejemplo, en el parcial, yo les podría pedir esto, entonces tienen que hacer la regla. Por ejemplo, una lista de múltiplos de 3. Pues tendrían que hacer la regla para los múltiplos de 3 y así sucesivamente. Y ahora viene múltiplos de 5. Para el caso de los múltiplos de 5, pues esa regla es inmediata, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de partida? 5. 5 es un número, 5 es un número múltiplo de 5. Y en la segunda regla, dado que n es un múltiplo de 5, entonces n más 5 pertenece a eso. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo. Entonces vamos a escribirlo. Tenemos la regla de los múltiplos de 5, pues vamos a escribirla. Pues la escribimos. Y bueno, ahí la tenemos en nuestro código. Con definición recursiva. Entonces, define is múltiplo de 5, pregunta, is mul 5. Entonces le hacemos lambda, entra un número, cont, entonces es igual a n a 5, entonces true. Si n es menor que 5, entonces false. Y en otro caso, entonces tengo que hacer is mul 5 con n menos 5. O sea, me voy devolviendo hacia el caso base. Esa es la idea, muchachos. Entonces, ahí ya tengo mi regla de los múltiplos de 5. Entonces, eso es lo que, bueno, se espera acá. Igual aquí está hecho. Aquí está hecho. Y bueno, entonces, muchachos, indique qué tipo de conjunto están definidos por las siguientes reglas. Entonces, muchachos, observemos. Esto es una tupla. ¿Qué es una tupla? Una tupla es una lista con 2 posiciones. Esto es una tupla. Entonces, esto va a definir tuplas. Entonces, ¿de qué forma? ¿Cómo es el primer término? Profe, perdón, una pregunta. Es que no me queda muy claro por qué es n-5 al final del ejercicio del múltiplo 5. Yo sé que también lo puse en el otro, en el anterior, de los pares, creo. De los de 2. Ajá, no, en el racket. Porque es que yo quiero devolver, o sea, si la regla es para generar ese n más 5, para saber si un valor pertenece a eso, me tengo que devolver hasta el principio. ¿Y cuál es el principio? Tengo que restarle 5
hasta llegar a 5, que es el paso básico. ¿Cómo está la regla de generación? Ok, Sí. ok, ya. Es devolverse a través de la recursión. Sí, exactamente. Entonces, muchachos, por eso es que lo hice de esta manera. Entonces, bueno, yo les pregunto a ustedes, muchachos, estos son tuplas, ¿sí? Tuplas son una lista de 2 posiciones. Bueno, esa tupla cuyo primer elemento tiene una característica y cuyo segundo elemento tiene otra característica. ¿Ustedes qué pueden decir sobre eso, sobre esa regla que hay ahí? ¿Qué pueden decir de ahí, muchachos? Que unos son reales y otros son múltiplos de 7. Múltiplos de 7 seguros. Miren, denme dos valores que estén dentro de ese caso. Denme 2 valores que sean válidos. De acuerdo a la regla que aparece ahí. Denme 2 valores que sean válidos de acuerdo a la regla que aparece ahí. 2 y 5. Vamos a ver. 2. ¿Y de dónde sale el 5? De acuerdo a esta regla que usted ve acá. Pero si usted tiene una tupla de n como acá, ¿cuál estaría relacionado? Entonces, empieza en 0. Luego le sumo 1 sería 1. Si le sumo otro 1 sería 2. Entonces toca iterar 2 veces. Entonces, ¿cuánto valdría el k en ese punto? ¿8? Vamos a ver si es cierto. ¿8, muchachos? ¿Están seguros? ¿9? ¿No haría un número negativo para que llegue a ser 5? No, eso siempre va hacia adelante, eso nunca da números negativos. La regla lo impide. La regla arranca en 0,1 y a partir de 0,1 generamos el resto. Entonces, toca iterar un poco. Entonces, de 0,1, entonces le dice, vea, el siguiente, ¿cómo lo genero? Súmele 1 al primero. Ok. Y le sumo 7 al segundo. Listo. ¿Cómo genero el siguiente? Súmele 1 al primero y súmele 7 al segundo. Entonces, el que acompaña a este no es 8, sino 15. ¿Por qué? A ver, ¿lo vieron o no lo vieron? Miren la regla que hay acá. 2 y 15. Claro, porque la regla le dice, vea, al actual, yo sé que esto pertenece a ese, ¿sí? Pues por la definición básica. Ahora, ¿cómo genero el siguiente? Pues dado que n como acá pertenece a ese, entonces el siguiente lo generas así. Entonces, este también pertenece a ese. Dado que este ya pertenece a ese, entonces este pertenece a ese. Y el siguiente exactamente es 3,22. Y así sigue exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de conjuntos están generados? Pues el primer número, muchachos, viene siendo un número natural. Y el segundo número podemos verlo como el número natural por 7 más 1. No sé si lo ven así. Este número natural por 7 más 1. O sea, sería este número natural. O sea, usted tendría de la forma n, un número natural, y este puede aterrizarse como 7 por n más 1. Esta sería una descripción, eso es una descripción general. No sé si lo ven así. En la regla sale eso. Bueno, miremos el segundo. ¿Cómo pueden ver el segundo? A ver, el segundo. Miremos la regla de generación, 0, 1. ¿Y el siguiente cómo sería? Sería 1, 2 veces el anterior, o sea, 2. Luego, ¿qué hacemos? Ya sabemos que Andrés tiene mucha interferencia. Este pertenece a ese. Este pertenece a ese. Y ahora, sería 2,4. ¿Y el siguiente cuál sería? 3,8. Bueno, ¿y cómo lo podemos resumir en general? Yo sé que el primero es un número natural. ¿Y el segundo qué sería? El doble que el doble. ¿Seguros? Muchachos, ¿no, señores? 2 a la n.
Y ellos le dirán que es 2 a la n. 2 a la n más 1, no, porque 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Y lo pueden hacer. Este da 4 y el doble del primero. Debería ser 4, 16. Y sigue con la misma regla. Entonces, bueno, eso los podemos aterrizar de esa manera. Y miremos este. 0, 1, 5, ¿cierto? Y luego, miren qué pasa. 0, 1, 5. Entonces, 0, 1, 5. ¿Cuál es la siguiente tupla? Entonces, de 0, 1, 5, la siguiente, perdón, esto es una tripleta. Entonces me dice, vea, si ese pertenece a ese, el siguiente es i más 1, coja el primero y le suma 1. Luego al segundo le suma 2, y al tercero hace la suma entre el actual y j. Entonces el actual y j es 1. ¿Sí vieron claro dónde salió este 1, muchachos? Miren esta regla que dice aquí, i más j, ¿sí lo ven? Entonces, ¿cuánto vale i aquí? Entonces recuerden que este es ijk. Entonces el siguiente sería i más j. Entonces este también pertenece a ese. Luego sigamos con el siguiente. Al primero, súmele 1, que sería 2. Al segundo, súmele 2, que sería 5. Y al tercero, haga la suma entre estos dos, sería 4. Miren el siguiente. Súmele 1 al primero, súmele 2 al segundo, y al tercero sería la suma entre estos dos. 2 más 5 sería 7. Bueno, ¿qué podemos ver allí, muchachos? ¿Qué podemos ver allí? ¿Qué podemos ver allí? Profe, el primero sería n, el segundo sería 2n más 1 y el tercero 3n más 1. Vamos a ver. El primero lo asumes como n, ¿no? El segundo 2n más 1. ¿Cómo escribirías el tercero? Si eso está bien. 3n más 1. Vamos a ver si funciona. 3n más 1. Mire que aquí no funciona. Sí, pero en el tercero es 3, 7, 10, ¿no, profe? El siguiente, vamos a ver. El siguiente de aquí, me toca correr esto. Entonces, súmele 1 al segundo. El primero sabemos que es un número natural. El segundo viene siendo, este más 2 sería 9. Y el tercero sería la suma de estos dos, 10. Entonces, ¿cómo describirían el tercero? Que funcione para todos. ¿Habría forma? Sí, señor, no se puede. Exactamente, este tiene un problema. Este tiene un problema. De hecho, esto no es no lo es, no es una descripción. ¿Por qué? Hay una cosa muy grave con este problema, y es este último término. Yo tengo forma desde cualquier dado, yo regresar a ese 5. ¿Hay forma de regresar a ese 5? Solamente tomando en cuenta el valor que se está generando acá. ¿Se puede regresar a ese 5? O sea, ¿yo puedo llegar desde este 1 hasta ese 5? ¿Es posible, de alguna manera? ¿Que la regla sirva para todos? No. Entonces, la descripción, muchachos, la descripción que uno hace, entonces, cuando usted hace una regla recursiva, esta tiene que partir desde el punto de base. El punto base tiene que ser el que aporte el principio. Como este i más j, esto ya no es recursivo, esto ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, no respeta la regla. Entonces, muchachos, ¿cómo implementaríamos nosotros, entonces, funciones para estos dos primeros? Entonces, voy a hacer esto. Tengo que implementar reglas para una regla para decir para este señor. Recuerden que es una tupla, es una lista de dos posiciones. Entonces, acá, es una lista de dos posiciones. Entonces, define, ejemplo 1, sample 1, entonces, tam. Entonces, lambda, aquí entra una tupla, voy a ponerla como t, y lo mismo, cont. Entonces, aquí ya cambia un poco la regla recursiva. Tenemos que compararnos con el paso inicial. Entonces, miren lo que voy a decir. Si el car, muchachos, si el car de t, pero como si el car de t es igual a 0 y
el car PR de T es igual a 1, entonces devuelvo verdadero. ¿Por qué acabo de hacer esa regla así, muchachos? ¿Por qué acabo de hacerla de esa manera? Porque esa es la base. Esa es la base, correcto. Ese es el chiste de esto. Ahora bien, pongamos la regla de salvación, es que si el car de T, si pasa esto, si el car de T es menor que 1, o sea, que no podamos llegar con la regla recursiva, si es menor que 1 por menor que 0, qué pena, o bien, si el K DR de T es menor que 1, entonces devuelvo falso. Eso es una regla de salvamento, ¿no? Esta regla sirve para evitar bucles infinitos. ¿Listo? O sea, si esto llega debajo de 0 o si esto llega debajo de 1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Se va hasta el infinito negativo, ¿no? O sea, hasta el infinito negativo. Entonces, eso es una regla de salvamento. O sea, yo lo que coloco acá, por ejemplo, esto es una regla de salvamento. Esto es una regla que yo, o sea, evitar. Obviamente uno como programador tiene que aprender a detectar esto, ¿no? Cuando, bueno, yo tengo que evitar que esto también se me vuelva infinito, porque yo perfectamente puedo meter un número negativo. Listo. Entonces, y ahora sí, la regla recursiva. Entonces viene el else. Entonces el else, ¿qué me dice? Vea, en caso que no sea eso, entonces, llámeme a mí, ¿y qué voy a hacer? Vea, llámeme a mí y envíeme. Tengo que construir la lista. Entonces, coja el car de T y le resto ¿qué? 1. Y luego, más bien hago aquí list para evitarme problemas. Entonces hago una lista cuyo primer elemento es el primero, réstele 1 y al segundo, réstele 7. Entonces de esa manera yo me puedo devolver. Cham, cham, cham. Entonces, observemos. Vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces, ahí teníamos uno que habíamos construido, que era la lista entre, por ejemplo, 2 y 15. 2 y 15. Y hay otra lista que yo había construido. Por ejemplo, 2 y 18, que esa no debería de funcionar. Entonces, miremos a ver. Ceder, es que aquí es cader, me he equivocado. Listo. Entonces, este debe dar verdadero. Y este debe dar falso. ¿Claro? Desde ahí yo ya hago cumplir con las tuplas. Entonces, de esa manera me voy devolviendo. Ahora, vamos con el segundo caso. El segundo caso viene siendo este. Ahí la regla no me gusta porque la regla implica multiplicar por 2, pero es lo que hay. Entonces, pues la voy a hacer de esa manera a mi pesar. Entonces, define in example 2. Entonces, tú estás en el ejemplo 2. Entonces, miremos a ver. Entra una tupla. En ese caso, pues debo validar. El caso 0,1, pues como es el mismo, y pues va, hago la regla de salvamento para los bucles infinitos. Y bueno, hago el else, pero pues voy a aprovecharme de eso. Entonces, muchachos, ¿qué hago? Entonces, a este le resto 1, pero ¿qué hago con este, muchachos? ¿Qué hago con este? ¿Qué hago con este? ¿Qué debería hacer para devolverme? ¿Cuál es la operación que me permite devolverlo? Dividir, correcto. Divido esto entre 2. Detesto la división porque puede dar 0, entonces, pero bueno, es lo que hay. Entonces, voy a aprovechar, por ejemplo, 4,16. Entonces, 4,16 y vamos a poner 4,20. 4,16 que sí está y 4,20 que no está. 4,20 que no está dentro de esto. Y miren, 4,16 sí está, qué raro. Porque, esperen, 4,16 sería esta o no. Venga, yo pillo algo. Sí, profe, sino que no me la Tiene pones que con el cambiarlo doble. a example 2. Ah, es el 2. Ah, bueno, ahí me da algo. Gracias, ahí me da algo. Bueno, entonces, un momento. Bueno, este debugger si no lo entiendo. Y listo.
Bueno, falso y verdadero. Listo, muchachos. Entonces ahí está. Muchachos, con respecto a, bueno, antes de ir al descanso, con respecto a los cursos de Coursera, entonces, dado pues que vamos a utilizar una metodología de aula activa, entonces voy a usar esas décimas para fortalecer eso. Va a cambiar un poco la cosa. Entonces, pero por ahora, en enero cambia, ¿sí? Vamos a utilizar aprendizaje activo durante algunas sesiones y luego volvemos a la normalidad. Se supone que ya la otra semana les paso una encuesta para que llenen, porque han visto la metodología normal. Y luego cambiamos la metodología. Entonces voy a aprovechar esas décimas que iba a dar por el curso de Coursera, porque pues algunos no pudieron, entonces voy a aprovecharlas, más bien para usarlas para eso. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, bueno, ya les di el anuncio que tenía que darle, realmente era muy cortico. ¿Tienen preguntas sobre lo que acabé de hacer, muchachones? Ok. Bueno, muchachos, entonces tomémonos un descanso hasta las 3:05, ¿vale? Pues vaya, estírense, sigan en las rumbas si en la casa están enrumbados todavía y nos vemos entonces a las 3:05. Profe, Sí, dígame. respecto a lo que hizo el primero del resto, o sea, el segundo, allá abajito, de ir entre dos, eso solamente porque solamente admite una tupla, ¿no? En caso de que fuera una lista lo tuvieran en segundo lugar, ¿cómo sería? En una lista, no, ahí ya sería, ahí tendríamos que ver eso es una lista de todos modos de 2 posiciones, pero que ya si es una lista tendríamos que ver cómo se define, ya nos tocaría ya mirar con más detalle, pero una lista siempre se define de a uno en uno. Ya si usted quiere una lista de 2 elementos, tendría que ser una lista de tuplas, en ese caso. Sería una lista de esto, en ese caso. Sería una regla que llamara a esto y otra regla que llamara a verificar que es una lista. Sería una combinación entre este ejemplo 2 y este de la lista. Si quiere ahorita, después del descanso, miramos una lista de tuplas. Eso lo coloqué en el examen. Claro. Listo, profe, gracias. Listo, vale. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos entonces a las 3:05.